En épocas de un podcast en ascenso, un espacio para el detrás de escena. Cómo chorear cosas. El podcast detrás del podcast. Una hora con el creador de Cómo contar cosas. Una excusa para seguir haciendo radio. Cómo chorear cosas. El podcast intimista de Radio Éter. Bueno. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es momento de frenar la pelota, es momento de reflexionar en una nueva emisión de Cómo chorear cosas. Vamos a seguir con lo que dejamos hace unos días nomás pendientes, que son los famosos premios Pablo para podcast propios del año 2025, donde premiamos, jerarquizamos, ponderamos los episodios, mis criaturas, mis creaciones de la primera temporada que pudimos disfrutar en conjunto. Nos habían quedado dos categorías pendientes que son quizás las más llamativas, las más marketineras, que son las del mejor episodio y el de mayor repercusión. Grandes testimonios, grandes audios que tenemos para compartir. Habíamos pasado ya por las categorías de mejor guión y el mejor hallazgo el programa pasado. Y bueno, las otras que pudieron disfrutar en Instagram. Pero antes de empezar con esta cuestión de los premios, no quería dejar de referirme a lo que sucedió hace unos días, donde muere el Indio Solari, la persona quizás más importante de mi vida, de todas las que no conozco, y voy a hablar en principio un poquito de eso. Fue muy triste realmente y muy emotivo también, y también muy feliz por su paso a la eternidad, por ver también la ciudad inundada con su voz, con su imagen, ver las redes desbordadas de fotos, videos clásicos, videos inéditos, una emoción realmente descontrolada. Yo el viernes me enteré de la cuestión en el laburo, estuve realmente en shock casi toda la mañana, casi sin pronunciar palabras. Le escribí a mi hermano, que se enteró en el colectivo porque vio a una mujer llorando. Vio que se sube una mujer llorando, se sienta enfrente de él y ve que en su celular tiene una foto del Indio Solari. Y le pregunta, ¿es el Indio? Y la mujer llorando le responde que sí. Mi vieja me llamó, mi viejo me escribió. Me escribieron muchos amigos, muchas personas queridas, porque en definitiva se murió un ser querido. Un ser que realmente quise mucho, un ser muy querido por mí y por muchas personas. De las personas que no conozco, la más importante de mi vida. La que más me llegó, la que más me emocionó, la que más me conmovió, que me hizo rockear, que me hizo disfrutar, que me regaló los momentos más hermosos de mi vida. Eso que me hace feliz más allá de cualquier cosa, que no depende de mí. En la situación que esté, un riff ricotero me saca una sonrisa, me despierta el corazón. Por eso, en medio de tanta tristeza, también brilla la felicidad. Poder haberme juntado con mis amigos esa tarde, ir a Plaza de Mayo, reunirme con ricoteros, con gente que se conmueve con lo mismo que uno, reunirse con los tuyos, aunque no los conozcas, estar rodeado de gente así, que suena un riff, un acorde, y ya se vuelve loca la gente. Estuve un rato ahí dando vueltas hasta encontrarlo a mi hermano. Me uní en un momento a unos hippies que estaban tocando unas guitarras criollas que estaban cantando, y a los 10 segundos ya éramos más de 100 ricoteros gritando "te obedecí hasta donde pude, mi genio amor". Estaba cerca de una bandera roja, me dijo mi hermano, entonces fui a dar vueltas por ahí, di un par de vueltas a la fuente que quedaba ahí cerca de Casa Rosada, me acerqué al medio de la plaza, me fui atrás de la bandera a descansar un poco, y ahí cerca del árbol estaba un ricotero totalmente knockout, desmayado, desvanecido por completo, durmiendo, hecho bolita al lado de un árbol, y obviamente a un centímetro otro que vendía artesanías y demás. Hago unos pasos y lo veo a mi hermano ahí atrás de las banderas, nos abrazamos, charlamos un poco, obviamente nos consolamos. Al ratito llega el SAME, llega una ambulancia y va obviamente en busca del fisura, cosa que me hizo pensar, quizás debería haber avisado yo al SAME, pero bueno, nada, bien que lo hizo otro. Y después me regalan una de las mejores imágenes que me regaló la noche, que fue cuando lo suben en camilla al fisura en cuestión y lo llevan camino a la ambulancia, y el tipo ya estaba con los ojos abiertos, pero la mirada totalmente perdida en el infinito y una sonrisa súper diabólica que expresaba un ricoterismo extremo, como para decirles, déjenlo, es simplemente un ricotero.
Después hubo 2 fisuras más que cayeron a mis pies. Uno simplemente perdió el equilibrio en un pogo y otro rodó hasta mis tobillos y decidió que tenía que quedarse un rato ahí sentado. El clima que se vivía en Plaza de Mayo era de emoción. Mucha tristeza, pero mucha alegría también. Era muy emotivo. Lo del domingo fue ya otra cosa, otra misa. También muy emotivo y también un espectáculo aparte. Yo llegué cerca de las 4 de la tarde. Fui en moto y la fila empezaba desde Avellaneda o más atrás todavía. Estacioné como a 15 cuadras. Podría haber seguido hasta el microestadio casi, pero quería caminar. Yo quería estar ahí, sentir el fuego ricotero una vez más. Caminar, estar entre la gente. Así que estacioné, hice unos pasos y al instante ya me puse a llorar, desconsoladamente. Me vi en un lugar acompañado de una emoción muy única y de un sentimiento que no creo que se vuelva a repetir. Por lo menos no nos vamos a volver a juntar para escuchar a este pelado cantar. Me recompuse al rato, pero cada imagen, cada pogo, cada cosa que veía hacía que vuelva a llorar, que vuelva a brotar toda mi emoción. Me encontré a mi hermano que estaba con Lucho y yo ya era un mar de lágrimas. Tomamos cerveza, cantamos, agitamos un buen rato ahí. Después llegó mi madre, quien dudaba, tenía ganas de ir, pero no sabía por la acumulación de gente. Bueno, nada, le dijimos que venga, obviamente, la acompañamos cuando estacionó. Y bueno, y compartimos hasta la noche otro de esos momentos épicos. Juntarse entre los que nos gusta mucho, mucho algo y descubrir que somos realmente muchos los que nos gusta eso. Habrá otro momento para el análisis social, para el análisis político, para el análisis musical incluso. En este momento lo único que vale es la emoción. Pero como detalle, justo días después del Indio murió Tati Almeida, una gran referente de Abuelas de Plaza de Mayo, y justo el Indio, en su último show en vivo en Olavarría 2017, se tomó un momento para dar un fuerte mensaje de cara a las más de 400.000 personas que había en el predio, entre los cuales estábamos mi hermano y yo. Y no es que dijo un segundito, una cosita, una palabra, no, se tomó un buen ratito para decir lo siguiente. Bueno, quizás este es el momento, yo tenía que hablarle un par de cosas. Si me escuchan les voy a agradecer. Hace 40 años las abuelas estaban buscando a sus nietos desaparecidos. Quizá si alguno de ustedes tiene alrededor de 40 años o conocen a alguien que tenga dudas sobre su identidad, acérquense a las abuelas, que ellas los van a tratar de averiguar su pasado. Y no se van a apropiar de ustedes, ustedes van a poder seguir haciendo su vida si lo desean. Pero es bueno saber la vida que uno tuvo, los padres que uno tuvo, la verdadera sanguinidad, es bueno. Y por otro lado, pensemos bien lo que está pasando con respecto a los menores. Están buscando bajar la punibilidad de los menores a 14 años. Hay estadísticas que dicen que los asaltos o crímenes cometidos por menores de 14 años son estadísticamente ínfimos. Lo que están haciendo es una locura. Yo pido que piensen en el momento que los diputados y los senadores van a desear hacer estas cosas, porque no corresponden. Los muchachos no nacen malos. Tienen que ver, el Estado no puede ser penal antes que social. Tiene que socializar primero y luego pensar penalmente en una criatura. Bueno, eso era todo lo que quería decirle. 2017, esto, hace casi 10 años. El Indio Solari, hablando en su recital más masivo, más popular. Fue realmente difícil hacer el último episodio del Mono de Capanga, producirlo y también hacerlo acá en vivo. Lo hablamos con Facu antes de entrar. Hubiera sido imposible para mí hacer referencias al Indio, muchas durante el episodio, sin llorar, sin quebrarme. Y hubiera sido también muy cruel para mí estar todo el fin de semana de duelo, escuchando sin parar audios y audios de la persona que acabamos de perder. Ya llegará. Cuando la emoción me lo permita, un nuevo especial sobre cómo contar al Indio Solari en este formato actual, contándolo a través de su voz, de la voz de él.
porque el episodio que yo todavía no volví a escuchar, pero que lo compartió Agus Alberdi, una gran oyente uruguaya, y que también valoró Nico Enríquez, que son personas a las que no conozco y que no me conocen en absoluto, más allá de mis contenidos. Aquel episodio tiene más anécdotas personales, curiosidades, detalles de color. Me interesa también más adelante ahondar en sus entrevistas, en sus mensajes, en ese espíritu de que vivir solo cuesta vida, que no es algo que hay que proteger entre algodones. Hay mucho para investigar ahí. Algo que me llamó poderosamente la atención de la cuestión del Indio Solari es el tema de la edad, porque me compete. El Indio nace en el año 49, recién en el 78 se dan los primeros shows de Los Redondos en Salta, en el bar Cabaret El Polaco, cuando era un colectivo artístico, ni siquiera solo una banda de rock. Gulp es el primer disco editado de Los Redondos, es en el año 85. Octubre, un gran material, es en el año 86. El Indio tenía 36 años cuando graba su primer material profesional. No venía de otras bandas, no estaba en plena adolescencia, en plena juventud. Era ya un chabón. Su primera obras es en el año 89, con el Indio ya con 40 años. Se aleja de ese espíritu de banda adolescente o de pibitos que la pegan a los 18 o a los 20 años. Digo, para mí, y a propósito de lo que decía el Indio sobre la cuestión de las abuelas, para mí y para todas las personas de 30, 40 que me escuchan, que sé que son mi audiencia mayoritaria. Lo vimos en el capítulo de Mujica, la importancia del tiempo. En aquel episodio del Indio Solari no llegué a prepararlo tanto como me hubiera gustado, como me pasa con muchos, y sobre todo el primer tema que quería que suene, lo confundí con otro que quería yo usar de cortina y lo subí mal. Y nada, porque recuerdo que en el momento que salió ese corte previo al disco que quería usar, donde ya se había estrenado hace muchos años El Perfume de la Tempestad, había pasado también Pajaritos Bravos Muchachitos, que a propósito lo escuché hace poco, es un tremendo disco, tremendo laburo. Y bueno, como que no sé si en Facebook o en qué lugar escuché de casualidad, después de Pajaritos, el nuevo trabajo de Solari, que iba a formar parte del último material de estudio en El Ruiseñor, El Amo y la Muerte. Solo para decir que a los que sentimos en el alma esta música sagrada, a los que nos conmueve, a los que nos hace emocionar, siempre nos va a alegrar, a iluminar el mundo, escuchar su voz, escuchar una nueva melodía cargada de su sonoridad. Así que gracias por todo, Indio. A brillar, mi amor. Muere hoy la vida en falsedad. En una tumba siempre en falsedad. Y te dejas llevar así. Con tus tonterías vos te entregas. Tu San Ernesto de la higuera cargas. Y todo su mundo vos replicas. Con lo bueno nunca te cruzas. En las vidrieras no lo vas a encontrar. Hacemos otro usted para usted. Un bello clon. Los mejores vinos que hay en el súper nunca están. Los dueños de la leyenda ellos son los que joden tu placer. Tu cuerpo falso se ve mal, como casi todo hoy. Vos te obras de arte, vos confesás.
Bueno, ahora sí vamos a seguir repasando los mejores capítulos de la temporada 1. A propósito, díganme también ustedes, más allá de los nominados, del ranking, de los podios, de las cuaternas, ¿cuáles son a ustedes los que les pareció el mejor guión, el mejor hallazgo, el mejor capítulo, el de mayor repercusión? Bueno, no sé, por ahí ustedes lo pueden ver entre sus propias personas cercanas, pero acá lo vamos a repasar. Nos quedaban pendientes justamente ese, mayor repercusión y mejor episodio. Algunos segmentitos, algunos audios, algunas cositas para rescatar lo que fueron estas cuestiones. Ya lo dije la vez pasada, mis capítulos son como mis hijos, mis hijas, mis creaciones, mi material. Por eso me parece bien premiarlos, ponderarlos, jerarquizarlos. ¿Y quién más puede elegir cuáles fueron los más memorables que yo? ¡Ay! ¡Qué ternas! ¡Qué cuaternas! ¿Hubo algún episodio que les hubiera gustado que esté entre los ternados? Bueno, déjenmelo saber. Vamos a ir con el episodio de mayor repercusión y el primero de todos es el capítulo de Chinaski. Hablamos ya en el primer cómo chorear cosas de la cuestión de Chinaski. Hablamos de ir a terapia, hablamos de ir en busca de una mejoría, si se quiere, de ir en busca de más información sobre uno mismo. Una terapia, viste, es para recuperar un equilibrio que se alteró. Es un procedimiento, un tratamiento para recuperar un equilibrio que se perdió. Eso en la medicina, es un término que está tomado de la medicina. Y en esto de encontrarse con información, de retomar la búsqueda, de el retorno a ese equilibrio, nos sentimos máquinas, nos sentimos aparatos de producción, como si la reflexión, los sentimientos fueran de otro orden mucho menor. El psicoanálisis explora el lenguaje, qué decimos, cómo nos expresamos. Y en estos tiempos, y en todos los tiempos, el lenguaje es dinámico, cambia, mueve y nos define en alguna dirección. Pero que ahora hay cierta tendencia incluso a hablar de nosotros mismos como si fuéramos electrodomésticos. Viste que por ahí te dicen, estoy fundido, estoy activado, estoy enchufado. Sí, se habrá escuchado, estamos activos. Y otra parte interesante es cuando habla de la culpa. Justo, Chinaski tuvo acusaciones muy fuertes por sus dichos, cosas que vamos a repasar también cuando hagamos el gran especial del líder histórico de Bersuit. Pero, aunque en este caso, ya lo hablé en el primer Cómo chorear cosas, creo que fue sobre todo un malentendido, cuando no un acto de mala fe. El que llega está siempre tomado por la culpa y no sabe por qué. La culpa no la sienten los culpables, la sienten los inocentes. El culpable lo que siente es miedo que lo agarren. Es un invento muy poco generoso, dice Calamaro. La culpa es un invento muy poco generoso. Y es poco generoso porque nos desresponsabiliza. La culpa es lo opuesto a la responsabilidad. Porque la culpa es siempre para atrás, siempre mira para atrás. Siempre por lo que hiciste, por lo que no hiciste. Y la responsabilidad mira para adelante. Interesante reflexión sobre la culpa, sobre la responsabilidad que uno quizás se pone sobre uno mismo, tanto la culpa como la responsabilidad. Hay un comediante que habla sobre que es más fácil ser de derecha, dice, porque no hay reflexión, no hay profundidad, no es meterse en su vida, en su infancia, en las posibilidades, en la exclusión del sistema. Robó, bala, corta la bocha y listo, no hay espacio para más. Una locura que, de algún modo, para un lado, para otro, todos tenemos. Y justamente la gracia del psicoanálisis es vérselas con tu propia locura, va a decir Chinaski. Te la tenés que poder ver con tu propia locura. Freud por eso empieza por los sueños, porque quiere convencer así a la gente de que el invento de él no es para locos, si todos soñamos. Es un estado patológico en la normalidad. Bueno, hasta ahí el primero de los candidatos a mayor repercusión, el episodio de Chinaski, quien por supuesto tuvo un escándalo justo semanas después que nosotros lo estrenamos. Entonces mucha gente googleó en YouTube su nombre y pudo acceder a este gran contenido que hicimos. Realmente no se lo pierdan, todo esto es para que vayan y consuman esos episodios que están espectaculares, porque el segundo a continuación, segundo nominado a mayor repercusión, es uno de mis episodios favoritos, muy esperado, emotivo, profundo y pasional, grandes anécdotas y grandes consejos profesionales, pero lo mismo que vamos a ver después con Luca, el tema de la autenticidad. No podés simular ser, tenés que ser. Estamos hablando de Mario Daniel Pergolini. No podés simular ser, tenés que ser, tenés que ser. Y son pocos los que pueden ser, la verdad son pocos los que van a ser recordados por su nombre nada más. Claro, hablamos de Mario, podría haber dicho solo Mario, por supuesto, y bueno, también estuvimos con Moria, y bueno, pueden
elegir el ejemplo que ustedes quieran. Sobre ese episodio hablamos, además de todas las curiosidades y los detalles de color que me parecen espectaculares, hablamos mucho de las ideas. De las ideas también hablamos en el episodio de Sebastián De Caro, que fue el elegido a mejor guión de toda la primera temporada. Recomiendo mucho que vayan a ver, pero sobre todo la cuestión de el valor de las ideas, de que una idea en sí no vale nada, de que lo importante es llevar a cabo una idea. Sin embargo, escuchemos un segundo a Pergolini. Una buena idea te salva. 2 buenas ideas te llevan a niveles que no lo podés creer. Claro, es así, pero las ideas no funcionan por sí solas. Las ideas hay que activarlas, hay que compartirlas, hay que ponerlas en funcionamiento, desafiarlas, probarlas. Hay 2 cosas al respecto que puedo decir. Una es esa, que las ideas por sí solas no valen nada y que si nunca te soltás, perdés. Es un problema. Es muy difícil cuando te enamorás de una idea, porque cuando estás enamorado de tu idea, a lo mejor le das más tiempo del que debes tener y no la soltás nunca, y es un problema, y uno tiene que entender que una idea a lo mejor no sirve ahora, o que no dio resultado, o que te falta una parte de esa idea que a lo mejor te contribuye otro, pero no te enamores de esa idea, anda a otra, guardala, no la tires, guardala, a lo mejor nunca la vas a usar. Claro, muchas veces se sobreestima el valor de una idea, tanto por querer ir en profundidad y también por no compartirla, por miedo a que te la roben, por miedo a que alguien haga algo con eso y sea tu gran idea y tu salvación que se te va y que la perdiste para siempre. Bueno, frente a esa cuestión, mi consejo, que lo aprendí porque me lo dieron, es tenete un poco de fe. O sea, si tu idea es tan buena, si es tan buena tu idea y efectivamente se la contás a otra persona y te la roba y la hace sin vos y demás, bueno, no sos un preservativo que usas una vez y ya no servís más. Si tan crack sos que se te ocurrió una idea genial, increíble, compartila. Si te la roban, se te va a ocurrir otra y después otra. No creas que te ganaste la lotería o la gran bala o la gran fórmula, porque esas cosas no existen. Hay que trabajar y crear y crear. Una gran idea simplemente es un paso frente a otra gran idea. Todo tenés que inventártelo vos. Siempre entendí que esto en todo es que tenés que poner vos, ¿no? Tenés que poner vos y buscarte la puerta. La puerta no te la ponen adelante, las puertas no se abren solas. No, aunque seas el más capaz del planeta. No pasa eso. Totalmente, y es lo que te enseñan hoy en día en todas las escuelas de comunicación, en todas las escuelas de guión, de locución, de producción, de lo que sea. Hay que hacerse uno el camino, además hoy que está más fácil que nunca y a la vez también más difícil que nunca. Mario Pergolini, segundo, nominado a mayor repercusión del episodio, de todos los episodios de la primera temporada. Así que vamos a pasar al tercer nominado del día de la fecha. Tenemos a Chinaski, tenemos a Mario y ahora con ustedes Bruno. Para arrancar, vamos a ir con la definición de Rodrigo de la Serna, protagonista de la icónica serie Ocupas. Pasó algo parecido a lo del Indio cuando se reestrenó Ocupas, que de pronto todas las redes, de pronto todos los programas, de pronto todos los memes estaban infestados de mi serie favorita, de lo que me hace feliz. Una época donde el disfrute personal de pronto se hace social y están todos gozando de eso que tanto placer me dio a mí y que tanto placer me sigue y me seguirá dando. Está mal que yo lo diga porque soy uno de los protagonistas, pero la síntesis que logró ahí Bruno Stagnaro, la síntesis de su pluma, que es tan virtuosa y tan brillante, con su... donde pone la cámara Bruno no la pone nadie, y eso quedó muy claro ahí, ¿no? Claro que sí, donde pone la cámara Bruno no la pone nadie. Estamos hablando de cómo contar a Bruno Stagnaro. Tremendo productor, tremendo director argentino, tremendo autor. Pizza, birra, faso, la cotidianidad, vivir, salir, habitar un espacio. Uno es lo que lo rodea. Es una película increíble. Está a disposición en internet. Búsquenla. Es un parte de la nueva generación del cine argentino. Pero además, esto es importante porque va aprendiendo Bruno Stagnaro mientras vive. Va aprendiendo de todo lo que lo rodea. En la composición, en los disparadores, en los elementos catalizadores. Están ahí, están al lado tuyo, están en la vida misma. Simplemente es abrir los ojos, verlos y tomarlos. A mí me interesaba, digamos, unir algunas cosas que venía viendo desde el fin de la adolescencia respecto de
realidades que me cruzaba cuando salía a la calle de noche en ese ámbito más céntrico, como por ejemplo Rubén, que era el hombre sin piernas que tocaba la guitarra, que es como una figura de mi adolescencia muy marcada, digamos, casi recurrente, te diría, por diferentes motivos, y me parecía que era interesante aprovechar la colada e ir uniendo algunos puntos que estaban ahí como medio sueltos, ¿no? Es tremenda la escena del muchacho sin piernas que toca la guitarra ahí en Florida y bueno, le caen estos muchachos protagonistas a hincharle un poco las pelotas. Pero más allá de la escena en cuestión, que es una maravilla, arte puro, quiero detenerme en esto de habitar un mundo, del entorno, del contexto, porque en ese contexto va surgiendo cierta sonoridad, cierta particularidad, y esa particularidad, esa singularidad es la esencia, es el carozo del asunto, diría el indio, y sobre eso habla Bruno Estañaro. Al caminar por Corrientes, el ver a ese muchacho sin piernas tocando la guitarra, empiezan a encenderse lamparitas, empiezan a sonar cosas, empieza a armar una imagen. Escuchemos un pequeño fragmento de mi serie favorita por excelencia, dirigida por Bruno Estañaro, se llama Un gallo para Esculapio. ¿Se lo conté a los guachines? Alta flayada se pegaron. ¿Por qué hablas así, querido? ¿Así como? Alto esto, alto lo otro, es tan fácil hablar bien. Cuando nosotros hacíamos Ocupas, la verdad que era como un descubrimiento esa sonoridad. Hoy por hoy siento como que ya está es como la caricatura de la caricatura, y está bueno en algún sentido que alguien vaya en dirección opuesta, ¿no? Marcando un poco como la riqueza del lenguaje y también la individualidad. Personajón, el de Luis Brandoni en un gallo para Esculapio. Y hablando de la sonoridad, una curiosidad muy de nicho, De la Serna en Ocupas, o Ricardo mejor dicho, tenía una banda, ¿viste? Y después no le dio más bola. Es una clásica escena en un baño donde apretan a unos músicos de música clásica y los hacen tocar la quinta de Mahler, ahí en el baño del Centro Cultural San Martín. Pero resulta que la banda que tenía Ricardo, y el capítulo en sí creo, se llama Los Mantenidos. Los Mantenidos, al igual que una banda que tuvo en su adolescencia Bruno Estañaro. Ya en la época de Ocupas, toda esa línea del personaje de Ricardo, de que el tipo en realidad tenía un grupo que se llamaba Los Mantenidos, era en realidad un dúo de mi adolescencia. Pero bueno, la frustración que arrastraba el personaje básicamente era la misma que arrastraba en aquel momento y que todavía de algún modo tengo, ¿no? Porque era un poco más osado para mí la idea de involucrarme con la música y a veces me pregunto qué hubiera pasado. O sea, como que me queda esa asignatura pendiente de decir, ¿y si hubiera ido por ahí, qué onda? Qué loco, ¿no? Con todo el éxito que tiene el chabón, pero además del éxito, con la tremenda obra que hizo este chabón. Todas genialidades, todas. Y que se pregunte qué habría pasado si se hubiera dedicado a la música. Nada, me parece un hallazgo hermoso de uno de los capítulos, por suerte, con más repercusión. Y el tercer nominado de esta cuaterna. El último de los nominados de mayor repercusión es un episodio que me pone súper contento. Estoy hablando de Alejandro Dolina, uno también de mis héroes, otra de las personas que claramente marcó mi vida, otra de las personas de las que no conozco, que es de las más queridas de mi corazón. Cada vez que empieza un programa o cada vez que vengo aquí a contestar, tengo miedo de que suceda un accidente tal que me revele como el imbécil que soy. Y cada vez pasa todo lo contrario, termina teniendo accidentes, ocurrencias, expresiones que lo revelan como el genio que es, como el monstruo radial y literario. Y como todo maestro, no cree que se las sabe todas, sino que más bien duda, como usted. Esa es la recomendación. Dude. La duda es también una manera de trabajar. Ponerse uno en duda. Examinar lo que uno escribe para ver si está bien. Preguntarle a uno que sabe más si ha estado. Yo siempre pregunto en las entrevistas, che, ¿te gustó la entrevista que hice con fulano? Algunos me dicen que sí, que les gustó. Yo no les creo. Por supuesto. Y en eso que hablábamos también en lo de Caro y de Watseba, es una manera de trabajar. Dolina marca una diferencia entre sus oficios, entre sus artes. Una cosa es
hacer cine, decía Seba de Caro. Una cosa es hacer cine y otra cosa muy distinta es hablar de cine. Y tomaba el ejemplo de que alguien hablando del Padrino vende mucho más que el Padrino mismo. Una cosa es escribir y otra cosa es hablar sobre escribir. Para Dolina la radio es una diversión, es un juego. En cambio, la literatura es una cosa seria. La radio es extraordinaria, nosotros vamos a un horario todos los días, hay unos amigos, nos reímos un poco, seguimos el tono de una conversación. Es más fácil conversar que escribir la Divina Comedia, vamos. La escritura no tiene eso, tiene en principio una soledad aterradora y una complejidad finalmente, que es mayor que esta de conversar y de armar más o menos bien sujetos y predicados. Y sí, y para terminar, esa cosa de decir siempre lo mismo, el miedo en el que caigo yo también, repetirse, aburrir, no solo en radio, sino en la vida, verse a uno contando las mismas anécdotas, riéndose de los mismos chistes. Y es algo que veo mucho también en muchas de las personas que hacemos los especiales. La repetición, que es también, de algún modo, un tipo de coherencia. Es cierto que hay también una influencia del entorno para que uno vuelva a escribir siempre el mismo poema. Yo veo algunas entrevistas que me han hecho y aparecen ejemplos que yo doy, que son mi responsabilidad, pero también asuntos que aparecen y reaparecen y vuelven, que tal vez no decido yo, pero lo decide el conductor o la circunstancia de la conversación. Y a mí me agarra un temor. Decir, bueno, no pensará el tipo que está oyendo esta charla que yo siempre digo lo mismo. Y es posible que uno diga siempre lo mismo. Es posible, no es tanto problema. Y bueno, así termina esta cuaterna. Alejandro Dolina Chinaski, Mario Pergolini y uno más. Me falta, que bueno, ya me lo olvidé. Mayor repercusión. Bruno Stagnaro, mayor repercusión. Y ahora sí, preparen los tambores. Estamos listos. El episodio por escándalo, el premio a mayor repercusión, más de 15.000 reproducciones en Spotify, más de 2.000 vistas en YouTube, 40 comentarios, gente llorando con el soundtrack final y un gran especial a uno de los más grandes de la historia de la radio. El gran premio mayor repercusiones para Daniel Mario Pergolini. Nunca hice las cosas por la gente, ni nunca hice algo con esa meta. Indudablemente tendré un histrionismo o un montón de cosas que me gusta hacerlo enfrente de la gente, o quiero llevarlo adelante, o necesito audiencias para lo que hago. Pero siempre hice cosas que me gustaban y de la forma que me gustaba con la gente que quería. Y cuando se acabó, se acabó. Y ahora sí, una pausita musical para escuchar una vez más la voz del Indio Solari desde su carrera solista por Correx y una premonición que nos dejó el Indio. Donde hay dolor, habrá canciones. Suena en Radio Éter el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Donde hay dolor, habrá canciones. Acabo de perderlo todo. Bebamos de las copas más lindas que
llegaremos a ver lo que es el mejor capítulo de la temporada 1. Vayan poniendo igual en mis comentarios a ver qué les parece a ustedes, cuál fue el que más disfrutaron de todos. Bueno, recién le agradezco muchísimo a Facu haciendo malabares para recuperar los audios, porque se lo había hecho eliminar, porque no entendía, porque me sobraba un audio de Pergolini, y claro, uno de los primeros nominados es justamente el capítulo de Mario Pergolini, uno de los mejores capítulos, porque además de toda la cuestión del impacto, fue realmente un gran episodio. Profundizamos mucho sobre los inicios, sobre las ideas, sobre la acción, sobre la esencia. Súper recomendable, por si alguien todavía no lo escuchó, realmente va a pasar un grato momento. También pude hacer lo que quise porque no me tuve que preocupar en comer, que parece básico. Y eso no es poco, porque te saca mucho tiempo de la cabeza, de pensar otras cosas, otras urgencias que tenés. Bueno, en segundo lugar, el segundo nominado a mejor capítulo es otro episodio que ya repasamos en el como con chorear cosas anterior, porque triunfó en la categoría mejor hallazgo, y estoy hablando del señor Luca Prodan, un capítulo bisagra totalmente, donde encontré por fin el formato que dio vida al resto del podcast. Un episodio sensible, un episodio donde se habla de muchas cosas, pero que tiene un gran componente, que es en el tema del amor. Y el amor hay que sentirlo, y no hablo de telenovelas. Hay gente que no tiene amor, que mira telenovelas para sentirlo a través del televisor, porque eso no lo sienten. Y hay que sentirlo, hay que sufrir para el amor. El amor significa querer a tu almacenero. Ajá. Y obviamente se cristaliza en una unión con un hombre y una mujer. O puede ser dos mujeres o dos hombres. Pues, hasta hay amor de tres. Y hubo muchas novelas. Sí. Eróticas. Eróticas. No, pero claro, el amor es una cosa que se siente o no se siente. Si sabes de lo que hablo, es... Sí, sí, okay. Sí. Oyente, orejón. Si entendés. Si no, busca. El amor es querer a tu almacenero. Qué lindo. Ya vendrá la segunda parte de esta joya, porque hay material increíble que quedó afuera de Luca Prodan. Pero hablando del amor y de cómo amaba este ser, vimos también un poco de cómo fue su historia familiar, trágica. Una periodista le pregunta qué onda con sus padres, y primero dice, bien, porque no los veo. Y después profundiza, porque no lo trataron absolutamente nada bien. Están ahí, qué sé yo. ¿Qué caso quiere? A mí me trataron mal. ¿Qué quieren tratarlos bien porque son viejitos, pobrecitos? O sea, vaya una concha de su madre. Yo era chiquito, me trataron como una mierda. ¿Entendés? Y a mi hermana se suicidó y dejó una carta de como 40 páginas para mis viejos, porque era toda culpa de ellos. Vivimos en una atmósfera de familia sin afecto. El afecto es lo más importante que hay. No sé yo, ¿para qué carajo me tiene que importar de ellos? No me importa. No me importa, tiene mucha guita, a mí no me importa que si se mueren, a mí no me dejan nada. A mí no me importa eso, ¿entendés? El afecto es lo más importante, dice Luca. Una atmósfera de una familia sin afecto, con mucho dinero y con muy poco afecto. Y Luca entendió muy tempranamente las opciones que tenía para su vida, y eso, según él, también hizo enojar a sus viejos. La decisión, el camino que tomó, que eligió para buscar la felicidad. Mis padres a mí me tienen una envidia impresionante, porque yo hice lo que quise. Y claro, para hacer lo que querés tenés que bancarte los golpes. A mí me tienen envidia por eso, mucha gente. Porque siempre completo mis fantasías, siempre. ¿Un ejemplo de los cosas? Sí, ser cantante en una banda rock. Cuando podría haber sido un empleado bancario con mucha guita y 3 hijos. Y todavía soy adolescente y tengo 34 años. Eso es una buena fantasía. Y yo la concreté. Todavía soy adolescente y tengo 34 años. Ahí cerquita de irse Luca. Y en ese sueño, esa fantasía de ser cantante de una banda de rock, que poco tenía que ver con ser una leyenda viviente o de transformar una generación, una sociedad, lo que brilla es su autenticidad, su espíritu arrollador. Como decía Sims, Luca ni siquiera necesitaba cantar, solo con caminar por Corriente ya se bamboleaba la calle. Era un animal muy puro, muy sensible, repleto de inteligencia y de humanidad. Seguí con mi locura. ¿Me entendés? Hay gente que ya a mi edad, que están re locos cuando tienen 17 años,
Qué loco que está, loco. Y de repente se casan, se ponen a emplear un bancario, se casan con una boluda de Villa Devoto, y chao. Y se quedaron ahí. Y yo sigo para adelante, ¿viste? Qué grande, Luca. Merecidísima postulación a mejor episodio del 2025. Re loco. Bueno, tenemos a Mario, tenemos a Luca. Vamos a ir a otro grosso que está en plena competencia en este momento, en el momento que estamos grabando este episodio. En esta oportunidad, uno de los mejores capítulos que no tuvo nominaciones hasta ahora, increíblemente, aunque bien podría haber sido mejor guión o mejor hallazgo. Estoy hablando de un prócer del fútbol, odiado por muchos, por supuesto, querido por otros pocos. Abordamos muchos aspectos de su personalidad, esta cuestión que se utiliza cariñosamente, pero que responde también a ciertas actitudes de su comportamiento. Estoy hablando, por supuesto, de Marcelo, el loco Bielsa. ¿Por qué loco? Por exageraciones de mi comportamiento. El diccionario dice más o menos eso. Yo de las acepciones del diccionario elegí la más suave. Bueno, porque algunas respuestas que elijo para resolver algunas determinadas situaciones no coinciden con las que se eligen habitualmente. Y en esta locura profundizamos mucho. Vimos cuestiones del 2002, vimos cuestiones de su paso por Francia y por Chile, y también hablamos del éxito, uno de mis temas favoritos, sobre los que Bielsa tiene, por supuesto, mucho para decir sobre la cuestión del éxito. No hay nada que uno pueda priorizar en la forma de ejercer su oficio que indique que ganar es indispensable, ¿me entiende? Es el eje de la intervención. Entonces yo no haber ganado lo vivo como un fracaso, no es que digo, yo no gané muy poco, pero hice tal o cual cosa. No, yo gané muy poco, no pude ganar. Sin excusas, muy claro el loco, no gané y punto. Y eso que ganó Juegos Olímpicos, salió campeón con Newell's, con Vélez, pero bueno, no ganó el Mundial. Y hablando de eso, también tuvo su gran momento en su enfrentamiento con los medios de comunicación. Atención, atención, atención. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... ¡Aplausos! Lo último que yo aspiraba es a generar esto, porque... No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si estamos de acuerdo, ¿cómo es que lo permitimos? El tipo le dice a los medios, ustedes pervierten a los seres humanos, y los tipos lo aplauden, una locura increíble. Y muy gracioso, por cierto. Y hablando del humor, voy a rescatar dos de mis momentos favoritos del humor de Bielsa. Uno es donde hace que su traductor hable bien de sí mismo. Quiero decir, no que hable bien de Bielsa, sino que obliga a su traductor a hablar bien de su rol como traductor. Marcelo Bielsa es un preparador físico. 3 asistentes. 3 asistentes. De los cuales el mejor es usted. No, dígalo. De los cuales el mejor es usted. Ahí nos puede ayudar. Parmi lesquels vous êtes le meilleur. No, increíble. Un gesto de cariño, una incomodidad desde el elogio. Imaginen al traductor diciendo, tengo 3 asistentes de los cuales el mejor soy yo. Una hermosura. Y después otra donde está en conferencia con Maxi Araujo y está Maxi y Bielsa y le preguntan a Maxi Araujo sobre Bielsa y a Bielsa sobre Maxi Araujo para ver qué opinan uno del otro. Bielsa, con su característica inteligencia y con su característico humor, responde lo siguiente. Convengamos que son preguntas muy especiales, ¿no? Ustedes le preguntan a Maxi sobre mí estando yo presente y a mí sobre Maxi estando él presente. Yo creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está producto de la suerte y que no creo que pase de ahí y que yo no lo vi, me lo recomendaron. No, una hermosura. Y bueno, ahora sí,
tenemos a Mario, tenemos a Luca, tenemos a Bielsa, tremenda terna para mejor episodio del 2025 y nos queda el último candidato a mejor capítulo, que ahora creo que en Spotify ocupa el puesto del menos escuchado, y estoy hablando del gran, histórico, especial sobre mi propio cumpleaños. Y por si alguien no tiene idea de qué estamos hablando cuando hablo de mi cumple, hablo también del mail de mi cumple. Y de repente un día estás en otra, tuki, te llega un mail, esa es la invitación al cumple de Pablito. Si vamos a hablar de los cumpleaños de Pablito, tenemos que hablar de los mails de cumpleaños de Pablito. Más allá de que el mail del cumpleaños de Pablito sea, en efecto, una invitación al evento que es el cumpleaños de Pablito, para mí la lectura del mail es un evento en sí mismo también. El mail de mi cumpleaños es un mail que tiene de todo: reglas, costumbres, hábitos, prohibiciones, sobre todo mucha extensión. Les recomiendo mucho escuchar el capítulo de mi cumpleaños para ver de qué se trata toda esta mágica cuestión. Si tengo que recordar algunas cosas respecto al mail, a la invitación al cumple de Pablito, es que siempre viene acompañado de pautas y reglas de comportamiento que uno tiene que respetar. Que no se roben las canillas, que no le den droga al perro, que no pongan Fernet en el dispenser de agua. No está permitido robarse las canillas de los baños. Nunca sucedió, pero nunca se dejó de aclarar hasta el día de la fecha. También recuerdo que una pauta de conducta muy reiterada en los cumples de Pablito era la prohibición de escuchar reggaetón. Durante muchos años estuvo prohibida la cumbia, estuvo prohibido el reggaetón, salvo la vecinita. Vi en un mail recién, la vecinita se la banca, era el argumento. También recuerdo normativas relacionadas con no drogar ni emborrachar a los perros que estuvieron presentes en los distintos cumpleaños de Pablito. Recordemos, por ejemplo, al mítico Rodic, que en alguna oportunidad, no sé si en el cumple de Pablito, pero ha sido, no intencionalmente creo, emborrachado. Totalmente, Dios lo tenga en la gloria. Pero bueno, además del mail, hay varias cuestiones importantes que se suelen repetir. Facu recién recordaba una. Ocurrieron muchas cosas a lo largo de mis cumpleaños que se detallan con mucha precisión. La vez que prendieron fuego mi nombre con los colores de Atlanta, el mítico tanque de helio, los copos de nieve a las 3 de la mañana, panchos, super panchos, pero lo más extravagante es, sin duda, el proceso absolutamente innecesario de crear un super mega porro gigante en un momento clave del cumpleaños. No podemos hablar de un cumpleaños de Pablito sin hablar de el armado de un porro gigante. Fueron esas épocas donde me parece que ya eran varias las personas de nuestro grupo de amigues que cultivaban, que hacían su propio porro, entonces había un poquito de superávit, ¿no? Había un poquito de superávit de porro, entonces se decidió pasar con una ensaladera alrededor de cumpleaños y la gente fue colaborando y de repente había un montón de porro y por algún motivo yo fui quien lo armé y armamos un porro gigante y de ahí en adelante todos los cumpleaños tuyos se arma un porro gigante, el cual gracias a no sé bien quién, sigo yo encargada de eso porque es un honor. No hay otro momento del año en el que yo arme un faso siquiera parecido ni con intenciones de entrar en las mismas ligas en el tamaño de porro que armo tu cumpleaños, así que realmente es algo muy especial y que la gente disfruta mucho a pesar de los años. Hay muchas cosas que han cambiado de tu cumpleaños, pero el faso gigante nunca fue eso. Mi querida Ant, la persona que arma y crea ese gran artefacto ridículamente inmenso y a quien le agradezco de corazón en cada oportunidad. Pero bueno, obviamente ya lo escuchamos antes, ¿qué sería de mi cumpleaños sin la advertencia de no robarse las canillas de los baños porque no son un souvenir? Y obviamente todo tiene una explicación, como por ejemplo la prohibición de poner Fernet con Coca-Cola dentro de un dispenser de agua, aunque no todos estén de acuerdo. Otra regla que recuerdo tiene que ver con no poner Fernet en el dispenser de agua, cosa que también se ha hecho y estuvo muy bien. Recuerdo que estuvo muy bien, no sé el después de eso, si estuvo muy bien, recuerdo que no, pero la regla en sí es un poco injusta. Y bueno, y eso salió desastroso, como diría el turco Asís, irremediablemente mal. Creo que lo intentaron y que salió mal. La cuestión es que salió súper mal, el Fernet no tenía nada de gas, salía frío pero no tanto, y tomamos agua con gusto a Fernet durante semanas hasta que cambiamos el equipo porque era imposible seguir tomando de él.
Y bueno, ahora sí, mejor episodio 2025. Los nominados son Mario Pergolini, Luca Prodan, Marcelo Bielsa y mi propio cumpleaños. Pero bueno, si nos va el programa, y como es mi decisión, y como los premios no significan nada, y como son mis premios, y soy yo el jurado, y soy el que elige el ganador más allá de todo, por supuesto que el gran ganador de los premios Pablo para podcast propios, edición 2025, es para el magnífico episodio 100% autorreferencial de cómo contar mi propio cumpleaños. Un extensísimo manifiesto generacional para cada una de las idioteces que se me ocurrieron. Un despilfarro de ideas, de maquinaria, de creatividad. Es una conjunción, como dije antes, de gente extraña que por algún motivo se junta cada año en ese lugar a hacer eso que hacemos todos los años. Eso que venís a hacer y que nos gusta hacer. Eso que hacemos cada vez que nos juntamos. ¿Cómo contar cosas? Un podcast de antología. Hoy, ¿cómo contar mi propio cumpleaños? People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Alright, yeah. Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta el final. Muchísimas gracias, Facu Sosa, Miguel, a todas las personas que acompañan este contenido. Y nos vemos la semana que viene con un especial sobre Pablito Aimar. Hasta aquí, cómo chorear cosas. En épocas de un podcast en ascenso, un espacio para el detrás de escena. El podcast detrás del podcast. Una hora con el creador de Cómo contar cosas. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete. Cómo chorear cosas. El podcast intimista de Radio Éter. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. En esta época, es realmente un gran valor. A las personas que disfrutan esto, gracias por compartir esto que nos une. Hasta la próxima.